Oscuridad. Silencio. Tomás estaba solo. La noche era fría y el viento susurraba entre los árboles, creando un ambiente aún más inquietante. Cada sombra parecía cobrar vida, y cada sonido se amplificaba en la soledad de la noche. Sintió una presencia, algo antiguo y maligno. Era como si los mismos árboles y la tierra estuvieran impregnados de una energía oscura. Tomás no podía ver claramente, pero sabía que no estaba solo. En la esquina, una sombra se movía. No era una sombra común. Parecía tener vida propia, deslizándose con una intención siniestra. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lentamente, comenzó a tomar forma. La figura se materializaba ante sus ojos, como si emergiera de las profundidades de la oscuridad misma. Tomás no podía creer lo que veía. Tomás se quedó paralizado por el miedo. Sus piernas no respondían, y su mente estaba atrapada en un torbellino de terror. Quería correr, pero su cuerpo no le obedecía. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Cada latido resonaba en sus oídos, como un tambor de guerra anunciando su destino. La adrenalina corría por sus venas, pero no podía moverse. No podía apartar la mirada. Sus ojos estaban fijos en la sombra, hipnotizado por su presencia. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera cautivo. La sombra creció, extendiéndose por la pared. La oscuridad parecía devorar todo a su paso, engullendo la poca luz que quedaba. Tomás sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Un frío glacial invadió la habitación, el aire se volvió helado, y cada respiración era un esfuerzo doloroso. La niebla se arremolinaba a su alrededor, envolviéndolo en un abrazo mortal. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Cada inhalación era un recordatorio de su vulnerabilidad. La atmósfera se cargaba de una tensión palpable, como si el mismo aire conspirara contra él. Tomás intentó hablar, pero las palabras no salían. Estaba atrapado. La sombra se transformó. Lo que antes era una figura indistinta, ahora revelaba su verdadera naturaleza. Un ser demoníaco de pesadilla. 2 ojos rojos brillaron en la oscuridad. Eran como brasas ardientes, llenos de maldad y odio. Tomás sintió que esos ojos penetraban su alma. Tomás supo entonces que estaba perdido. Había mirado al demonio. No había escapatoria, y en ese momento aceptó su destino. La sombra lo había reclamado. Las noches siguientes fueron una tortura. Tomás no podía dormir. Las pesadillas lo atormentaban. En sus sueños, la sombra lo perseguía, susurrando su nombre. Los susurros eran fríos, como el hielo. Le hablaban de secretos oscuros, de horrores inimaginables. Tomás intentaba bloquearlos, pero eran demasiado fuertes. Su mente estaba al borde del abismo. La realidad se distorsionaba. Las sombras bailaban en las paredes. Los objetos cobraban vida. Tomás sabía que estaba perdiendo la cordura. El demonio lo estaba arrastrando a su mundo de oscuridad, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Una noche, la sombra tomó forma humana. Se materializó ante Tomás, sus ojos rojos brillando con malicia. El demonio sonreía, mostrando sus dientes afilados como cuchillos. Su piel era pálida y fría como la muerte. Sus manos, garras grotescas. Un hedor a azufre llenó la habitación, asfixiando a Tomás. «Has despertado algo que no deberías», dijo el demonio, su voz como el crujir de huesos. «Ahora pagarás el precio». Tomás retrocedió, horrorizado. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de sus labios. Estaba atrapado en una pesadilla viviente. El demonio ofreció a Tomás una salida. Un pacto oscuro a cambio de su alma. Libertad del tormento. A cambio de una eternidad de servidumbre. Tomás dudó. ¿Era la muerte preferible a la esclavitud eterna? El demonio se rió, un sonido vacío y cruel. «No tienes elección», susurró. «Tu alma ya me pertenece». La presión aumentó, aplastando la voluntad de Tomás. Con manos temblorosas, firmó el pacto. Su destino estaba sellado. Había mirado al demonio y había pagado el precio final. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El tiempo parecía perder su significado mientras Tomás se adentraba más en su propia mente, un laberinto sin salida.
Tomás se hundía cada vez más en la locura. La soledad se convirtió en su única compañera, y el silencio del bosque resonaba con los ecos de sus pensamientos perturbados. Las visiones se volvieron constantes, atormentándolo sin descanso. Cada sombra parecía cobrar vida. Cada susurro en el viento llevaba un mensaje de desesperación. Se veía a sí mismo cometiendo actos atroces, controlado por una fuerza externa, una entidad oscura que se alimentaba de su miedo y su dolor. Su reflejo en el espejo le devolvía la mirada de un extraño. Un rostro distorsionado por la angustia y la desesperación. Un recordatorio constante de su pérdida de identidad. El demonio se reía, disfrutando de su sufrimiento. Cada risa resonaba en su mente, amplificando su tormento. Susurraba promesas de poder, tentando a Tomás a abrazar su oscuridad interior. Le ofrecía una salida, un escape de su dolor, pero a un precio terrible. El mundo de Tomás se redujo a una celda de terror y desesperación. Cada día era una lucha por mantener su cordura, cada noche un descenso más profundo en la oscuridad. Su cordura se desvanecía, arrastrada por la marea creciente de la locura. La línea entre la realidad y la ilusión se desdibujaba, dejando a Tomás atrapado en un ciclo interminable de horror. En un momento de lucidez, Tomás buscó refugio en la iglesia. Se aferró a su fe, su última esperanza en un mar de oscuridad. Rogó por el perdón, por la liberación. Pero el demonio era implacable. Su risa resonaba en los pasillos sagrados, burlándose de su desesperación. La batalla por el alma de Tomás había comenzado. Las fuerzas de la luz y la oscuridad chocaron, con su cordura pendiendo de un hilo. El sacerdote, un hombre de fe inquebrantable, se enfrentó al demonio. Sus oraciones eran armas, su fe un escudo contra la oscuridad. La lucha fue larga y brutal. La iglesia tembló bajo el poder del demonio, pero la fe del sacerdote no flaqueó. Con un último esfuerzo desesperado, realizó un exorcismo. Las palabras antiguas resonaron en la iglesia, llenando el aire de poder. El demonio rugió de rabia, su forma parpadeando inestablemente. Tomás sintió una oleada de esperanza, un atisbo de luz en la oscuridad. Pero el demonio era fuerte, alimentado por el miedo y la desesperación de Tomás. La batalla por su alma estaba lejos de terminar. El demonio luchó con la ferocidad de una bestia acorralada. Sus garras afiladas rasgaban el aire, y sus ojos brillaban con un fuego infernal. Cada movimiento era un recordatorio de su poder oscuro y antiguo, un poder que había sido sellado durante siglos, esperando este momento para desatarse. El sacerdote se debilitaba, su fuerza menguando. Había pasado días sin descanso, luchando contra la oscuridad que amenazaba con consumirlo. Sus oraciones, antes poderosas, ahora eran susurros débiles en el viento. Cada aliento era una batalla, cada latido un recordatorio de su fragilidad humana. Tomás observaba con horror cómo la oscuridad lo envolvía. La negrura parecía tener vida propia, moviéndose y retorciéndose como una criatura hambrienta. Sentía el frío de la desesperación apoderarse de su corazón, y sus pensamientos se volvían confusos y caóticos. En un instante terrible, el demonio se liberó. La explosión de energía oscura sacudió el bosque, derribando árboles y levantando una nube de polvo y hojas. El rugido del demonio resonó en la noche, un grito de libertad y venganza. El sacerdote fue arrojado hacia atrás, su cuerpo roto e inmóvil. Cayó al suelo con un golpe sordo, y la vida parecía escapar de él. Sus ojos, una vez llenos de determinación, ahora miraban al vacío, sin esperanza. Tomás estaba solo de nuevo. La soledad era un peso aplastante, una presencia constante que lo rodeaba. Sentía la ausencia del sacerdote como un vacío en su alma, y la desesperación se apoderaba de él. Con una risa triunfante, el demonio arrastró a Tomás a las profundidades del infierno. La risa resonaba en sus oídos, un eco de su derrota. Sentía las garras del demonio clavarse en su piel, y el dolor era insoportable. Su alma, una vez llena de luz, ahora estaba condenada a la oscuridad eterna. La luz que había guiado su camino se extinguía lentamente, y las sombras lo envolvían por completo. Sentía cómo su esencia se desvanecía, consumida por la oscuridad. La iglesia quedó en silencio.
El mal había triunfado. Las paredes, que antes resonaban con cantos y oraciones, ahora estaban mudas. El aire estaba cargado de una tristeza palpable, y el eco de la derrota resonaba en cada rincón. Y Tomás, el hombre que había mirado al demonio, se había ido para siempre. Su figura se desvanecía en la oscuridad, y con él, la última esperanza de redención. El bosque, testigo de su lucha, volvía a su silencio eterno guardando los secretos de aquella noche.